Saludos, amables televidentes, bienvenidos a este su espacio Dinámica Económica, un programa de economía para todos, hoy como cada día a esta misma hora y por este mismo canal. Hoy es viernes, estamos cerrando la semana y cerrando el mes y cerrando el primer semestre del año. Hoy estamos a 30 de junio, se conmemora aquí en la República Dominicana el Día del Maestro y al mismo tiempo coincide el Día del Maestro con el Día del Natalicio del profesor Juan Bosch. 30 de junio del año 1909. Por lo tanto, hoy día el profesor Juan Bosch cumpliría 107 años de edad, pudiéramos decir, ¿verdad? 108 años de edad. El profesor Juan Bosch murió a la edad de 92 años. Entonces, se cierra el mes, 30 de junio, se cierra la semana, se cierra el semestre, el primer semestre del 2017. Un primer semestre caracterizado más que por asuntos relacionados, por ejemplo, con la situación económica en sentido general, caracterizado más por la lucha contra la impunidad de la corrupción a propósito del surgimiento y luego la evolución del caso Odebrecht en el ámbito internacional, principalmente en Brasil, que es el país de origen de esa empresa, y el hecho de que la República Dominicana tiene muchos vínculos con esa empresa en materia de contratación de obras. Este día ha sido un día también, o mejor dicho, el semestre completo, como dije, ha sido caracterizado por esa situación y hemos tenido incluso hasta sometimientos a la justicia de funcionarios, la Marcha Verde que ha crecido de manera importante, ahora las críticas y los intentos, porque la Marcha Verde surgió inicialmente de manera espontánea, pero luego ha ido cogiendo fuerza y forma, y entonces ha conseguido adeptos que le facilitan o le apoyan en términos económicos, en términos financieros para poder subsistir. Y entonces ahora hay un sector de la comunicación también como que, y hasta del gobierno, que intenta como desacreditar la Marcha Verde por el hecho de que hay sectores que pudieran estar dándole dinero para sustentarla. Bueno, pero yo no le veo nada malo a eso. O sea, creo que sí, la Marcha Verde surge y entonces ellos tienen que buscar dinero. Que si el sector empresarial o una parte del sector empresarial le da dinero, bueno, está bien, que lo cojan. Que si una parte del sector de no sé dónde también le da dinero, o la oposición política, bueno. Claro, lo que se alega es que se identifique en el sentido de que tú eres un organismo o un movimiento en contra del gobierno, o eres un movimiento a favor de o en contra de determinadas situaciones. Bueno, todo eso se puede debatir. Pero no hay dudas que la Marcha Verde le ha hecho más bien que mal al país. Yo por eso soy cuidadoso a la hora de criticar situaciones que se dan en la República Dominicana. Porque a veces hay situaciones que se dan que tú no necesariamente estás de acuerdo, no necesariamente te adhieres, pero tienes que reconocer que independientemente de que disguste a muchos, pudiera ser más positivo que negativo. Y yo creo que el movimiento cívico de la Marcha Verde es más positivo que negativo, aun cuando usted pueda identificar asuntos que le estén contaminando en términos políticos. Pero el hecho de que sea un movimiento que esté luchando contra la impunidad y la corrupción, pues está bien, excelente para mí. Y tal vez si no hubiera habido ese movimiento, la Marcha Verde, no hubiéramos avanzado como hemos avanzado en algunos aspectos relativos con controles internos en el país, con freno, aunque no tanto, pero un poquito de freno, desaceleración de las manifestaciones de corrupción que se ven y las que no se ven, que son las mayores. Y tal vez no tuviéramos entonces sometido a la justicia a unas personas que se les ubica o se les acusa de participar directa o indirectamente en los sobornos que confesó la empresa Odebrecht. En este día también se produjo el informe, ya por fin, luego de 5 meses y 20 días de haberse emitido el decreto 617, mediante el cual el presidente designó una comisión de 10 personalidades para investigar la adjudicación y licitación de Punta Catalina, del proyecto de generación de Punta Catalina. Pues en este día, 30 de junio, finalmente se emitió ese informe
Aquí tengo una copia del resumen ejecutivo del informe. Ese informe tiene, señores, 245 páginas. Aparte de que el resumen ejecutivo tiene 18 páginas. Y aparte de eso está entonces el resumen o el informe que también se entregó, que tiene como 100 páginas, de la empresa, de la firma FTI, la consultora FTI, que fue contratada por los miembros de la comisión precisamente para fortalecer sus inquietudes en cuanto a la asistencia técnica que necesitaban para entender algunos aspectos relacionados con este proceso que se inició en el año 2013 y que concluyó para el inicio de la obra en sí misma a mediados del 2014. Y entonces esta comisión determinó, a grosso modo, determinó que no hubo o no detectó, vamos a decir para ser más objetivos, no detectó manifestaciones de sobornos ni de irregularidades graves en el proceso de licitación y adjudicación de la central termoeléctrica Punta Catalina y de la contratación de la central termoeléctrica Punta Catalina a cargo del consorcio que integran las firmas Norberto Odebrecht, Tecnimont de Brasil, Norberto Odebrecht de Brasil, Tecnimont de Italia e Ingeniería Estrella de la República Dominicana. Estas tres empresas se constituyeron en un consorcio y ganaron esa licitación y son las que están construyendo esa obra. No se trata de Odebrecht subcontratando a Tecnimont ni subcontratando a Ingeniería Estrella, no, son tres empresas asociadas, constituidas en un consorcio que ganó esa licitación. Y hay una contraparte dominicana, que es la de Ingeniería Estrella, porque la ley establece que en una licitación pública internacional para contratar una obra, tiene que haber una contraparte dominicana. Esa contraparte generalmente es una empresa que se asocia con la empresa quizás más grande que pudiera tener la posibilidad de ganar la licitación. Y eso fue lo que ocurrió ahí. Entonces, ese consorcio, Odebrecht, Tecnimont Estrella, es el que está construyendo la central termoeléctrica de Punta Catalina. Entre los hallazgos de la comisión está la conclusión de que no hubo soborno ni hubo irregularidad grave en el proceso de licitación, adjudicación y contratación de esta empresa para la construcción de Punta Catalina. Por lo tanto, ese informe, que no es un informe que tiene carácter jurídico, porque no es un ente jurídico que lo elaboró, pero fue elaborado por 10 personalidades que merecen el crédito público, por lo menos la mayoría de ellos. Uno de ellos debió renunciar antes de tiempo, el señor César Sánchez, porque casualmente fue sometido a la justicia por el caso Odebrecht de situaciones anteriores y está enfrentando una situación ahí que deberá esclarecer. Yo particularmente como Esteban Delgado, pienso que el señor César Sánchez está ahí injustamente. Creo que la justicia va a aclarar la situación y en cualquier momento le dan libertad. Eso pienso. Ahora vamos a hablar sobre algunos de los hallazgos de ese proceso de licitación y de la comisión investigadora cuando retornemos de esta pausa comercial. Volvemos en breve. ¿Por qué es importante el crecimiento económico?
Imagina que la economía no está creciendo y no se están generando suficientes empleos. A tu hija, que se acaba de graduar de la universidad después de tanto esfuerzo, se le dificulta encontrar un buen empleo y tú estás en riesgo de perder el tuyo. Ante la falta de crecimiento económico, las empresas están cerrando y nadie está dispuesto a invertir. Como consecuencia, tu familia no podrá aspirar al nivel de vida que soñaste para ellos. Por esto, el Banco Central contribuye a un crecimiento sostenido de la economía a través de la implementación de una política monetaria orientada a mantener la estabilidad de precios, mientras procura la regulación eficiente del sistema financiero y el adecuado funcionamiento de los sistemas de pagos. Un crecimiento económico estable crea un clima adecuado para el aumento de la inversión, promueve la creación de empleos y el aumento del ingreso, lo cual, unido a la ejecución de políticas públicas, contribuye a reducir la pobreza, es decir, el crecimiento económico sostenible. Sienta las bases necesarias para alcanzar el desarrollo y mejorar las condiciones de vida de tu familia, permitiéndole un mayor acceso a bienes como electrodomésticos, muebles, computadoras, transporte, porque cuando una economía crece de forma estable y sostenible en el tiempo, tus sueños de hoy serán tus logros del mañana. Campaña de Educación Económica y Financiera del Banco Central de la República Dominicana. Por la estabilidad y el crecimiento. Gracias por seguir con nosotros con este espacio de Dinámica Económica. Hablamos de la comisión que evaluó la licitación de Punta Catalina y decíamos que esta comisión determinó que no hubo soborno ni irregularidad en el proceso de licitación. Cuando digo no hubo irregularidad, que no hubo irregularidad grave, porque por supuesto, hubo algunas situaciones leves, que incluso hubo situaciones que ameritaron la recomendación de la propia Comisión de Licitación para que se modifique la ley 340-06, que es la ley de contrataciones públicas, para fortalecer los procesos de licitación. Porque el proceso de licitación se desarrolló apegado a lo que establece la ley, pero en sí mismo, esa adhesión a lo que establece la ley no necesariamente garantizó que se hiciera perfecto, porque la ley tiene imperfecciones, pero no porque se violara la ley. Interesante eso. Ahora, algunos aspectos, por ejemplo, esta comisión está recomendándole al gobierno que tome en cuenta y que revise bien lo que tiene que ver con el costo de la obra y la forma en que se están pagando los hitos. Los hitos son, porque es un contrato llave en mano, entonces el gobierno va pagando en la medida que va avanzando el proceso de construcción. Entonces se conoce como hito cada paso que dan. Por ejemplo, de aquí a agosto vamos a tener lista la turbina. Entonces hace un hito. Si aquí a agosto ya está lista la turbina, se paga ese hito. Ya se va pagando así sucesivamente. Entonces, ¿qué pasa? La obra se contrató por 2.040 millones de dólares. Ese es el valor contractual de la obra. Valor contractual de la obra. Dice la comisión que de acuerdo con el levantamiento, los estudios que hicieron y de acuerdo con las conclusiones también de la firma internacional contratada para tales fines, la firma que mencioné hace un ratito, FTI Consulting y la comisión asimismo aseguran que el valor contractual de la obra está de la propuesta que hizo Odebrecht, Tecnimont y Estrella en el consorcio para ganar la licitación de 2.040 millones de dólares, está en un 6% más barato que el precio promedio de plantas similares construidas en Estados Unidos de acuerdo con la Comisión de Energía de esa nación. Por lo tanto, el precio está adecuado. Excelente. Quiere decir que no es cierto lo que dicen muchas personas de que esa obra está sobrevaluada. No está sobrevaluada porque el valor contractual es un valor que está incluso por debajo en un 6% del promedio internacional. Ahora está también el pago, la inversión. El gobierno paga, hay un proceso de tiempo específico para que esa obra se concluya y el gobierno,
cuando esa licitación se ganó por los 1.040 millones de dólares, el presidente Danilo Medina cometió una dominicanada. O sea, ¿qué dominicanada hizo el presidente Danilo Medina? Cuando le llevaron, mire, señor, mire, presidente, este fue el consorcio que ganó, ofreció 2.040 millones. La dominicanada que cometió el presidente Medina fue que dijo, bueno, a mí hay que rebajarme porque eso está muy caro. Porque el presidente pide rebaja porque es dominicano, los dominicanos siempre regateamos. Y dijo, no, bájamele algo. Y le bajaron 95 millones de dólares. De 2.040 millones a 1.945 millones. Entonces, esa rebaja de 95 millones estuvo condicionada a que se le exoneraran impuestos sobre la renta y otras facilidades que debía darle el gobierno, el Estado, al consorcio. Pero sucede que en los hitos que ha venido pagando el gobierno, a través de la CDE, los ha venido pagando con base en una estimación de valor de 2.040 millones. Y dice la comisión, no, tienen que hacer esos pagos con base en una estimación de valor contractual de 1.945 millones, porque ese fue el valor contractual que finalmente se tomó como referencia. Y al ser así, entonces, el gobierno, a través de la CDE, tiene que revisar, y a través del Ministerio de Hacienda, que es quien ordena la erogación de cada pago, tiene que revisar y hacer el ajuste correspondiente para pagar con base en una estimación de inversión de 1.945 millones y no de 2.040 millones. Eso le conviene al gobierno. Y le conviene al gobierno también el hecho de que, como Odebrecht está ahí dentro, señores, y Odebrecht está bajo cuestionamiento, no hay manera de que Odebrecht se atreva, y no hay manera de que el Estado se atreva tampoco. Primero, no hay manera de que Odebrecht se atreva a decir que esa obra va a salir más cara de lo que inicialmente ofreció. No se atreven, porque si se atreven sería un escándalo. Y sería un escándalo mayor si el Estado se atreviera a aceptarlo. Por lo tanto, el hecho de que esa empresa bajo cuestionamiento esté en el consorcio que está construyendo Odebrecht, hasta cierto punto nos conviene, porque no hay posibilidad alguna de que una empresa bajo cuestionamiento tenga el tupé de presentar cualquier tipo de observación que implique la exigencia de más dinero del que inicialmente dijo que iba a costar la obra. Por lo tanto, eso nos conviene como Estado, al Estado le conviene esa parte. Tú no te atreves, no me digas, tome ahora que va a salir más cara, no te atrevas, pues yo le voy a decir al país, señor, Odebrecht me está diciendo que te va a salir más caro, se prende el país. Entonces, no hay manera de que eso ocurra. Y eso nos beneficia. Porque si fuera otra empresa, normal, muy regular, que sí, ok, sin cuestionamiento ni nada, de repente mañana te dicen, mira, va a ser 100 millones más, o 150 millones más, pero esta no puede hacer eso. No puede. Va a tener que rascarse con sus propias uñas y dejar atrás la vieja costumbre que tenía de precisamente ir sobrevaluando con adendas las obras que iba construyendo. En este caso no se le va a dar eso, no hay forma, porque ya está bajo cuestionamiento. Pero aparte de eso también está el asunto de que muchas empresas, muchos sectores o algunos sectores han propuesto que esa obra la termine Tecnimont y Estrella y que saquen a Odebrecht del consorcio. Pues la comisión determinó, consultando a Tecnimont y Estrella, que por escrito esas dos empresas le informaron que no tienen la capacidad de terminar la obra sin el aporte técnico y el expertise de una empresa como Odebrecht. O sea, ellas no pueden terminarla sola, Tecnimont y Estrella. Entonces lo que dice la comisión es, si se saca a Odebrecht, habría que convocar una nueva licitación y tomar en cuenta una serie de elementos, ¿como cuál? Como el hecho de que la obra no se retrase, como el hecho de que la obra no vaya a costar más de lo que ya está contratado, como el hecho de que la empresa que sea contratada sea mediante licitación pública internacional, llevando los procedimientos correspondientes. Entonces, todos esos elementos, y como el hecho de que no vaya a producirse una contrademanda de parte de Odebrecht al Estado Dominicano por el hecho de que tal vez estarían violando sus derechos, tomando en cuenta que ya hay una sentencia judicial que dice que esa empresa puede seguir operando en el país. O sea, tomando en cuenta todos esos elementos, llegamos a la conclusión de que sería, como se dice en buen dominicano, saldría más cara la sal que el chivo. Entonces, mejor dejarlo así.
que sea esa empresa que termine, que cumpla con su responsabilidad y termine la obra, y que se termine en el tiempo previsto, para evitar atrasos. Ese otro elemento también que toma en cuenta la comisión. ¿Qué otro elemento? Que esa planta tiene que ser terminada, que ya ahí se han invertido alrededor de 1.500 millones de dólares, y no es verdad que teniendo el país la necesidad de esa generación de 720 megavatios que va a aportar esa empresa, esa generadora, que nosotros vayamos a dejar eso en el aire, que sería descabellado eso. O sea que hay que terminarla. Y otro elemento que hay que tomar en cuenta antes de irnos a la pausa. La comisión está integrada por 10 miembros. De los 10, uno tuvo que renunciar, el señor César Sánchez. Los otros 9, todos firmaron el informe que se dio a conocer. Por lo tanto, quiere decir que ese informe tiene una votación unánime de todos los miembros de la comisión. No hubo voto disidente. Ni siquiera el de Servio Tulio Castaño, que ustedes saben que hace unas cuantas semanas se le fue un poco el seguro del gatillo y soltó unas cuantas cositas y ahora él recogió y más o menos cotejó la cosa. Volvemos en breve, Dinámica Económica. Atendemos casos, ayudamos personas. El servicio al cliente es lo más importante para nosotros. Tratar a cada persona como un miembro de la familia es nuestra prioridad. Brindar las mejores atenciones es nuestra misión. Yo fui víctima de un fraude electrónico vía internet. Pude ir al banco del cual me fue sustraído el dinero a tratar de que me dieran auxilio. Llegué a ProUsuarios, hice la reclamación formal y para mi sorpresa, la superintendencia resuelve que el banco me devuelva mi dinero, ya tú sabes. Sentí en ProUsuarios un equipo dispuesto a darme servicio. Así me sentí en ProUsuarios. Superintendencia de Bancos de la República Dominicana. Cuentas con nosotros. Ministerio de Industria y Comercio, generando empleos y progreso. Y la comisión que investigó el proceso de adjudicación y licitación de Punta Catalina también se fue un poco más allá de sus atribuciones establecidas en el decreto 617 e hizo una revisión de los terrenos donde se están construyendo esas plantas, porque esos terrenos son propiedad privada, no son del Estado, son de una empresa que la comisión no quiso mencionar, o mejor dicho, mencionó la empresa pero no mencionó los propietarios de esa empresa. Yo se lo voy a mencionar porque los propietarios de esa empresa ya han dicho públicamente que ellos son los dueños de eso. Me refiero a la familia Vicini. Vicini, el grupo Vicini o el grupo Inicia es el propietario de esos terrenos. Vicini tiene una empresa de inversiones y entonces es la empresa propietaria de esos terrenos. Ellos arrendaron esos terrenos o
se dieron esos terrenos al Estado mediante un sistema o un esquema de arrendamiento, no recuerdo el nombre ahora, pero es un esquema un poco raro. El asunto es que es un arrendamiento por 50 años de derecho para el Estado usarlo. Son alrededor de 10 millones de metros cuadrados en total. Y eso va a costarle al Estado, qué sé yo, en total como 5 millones de dólares o algo así. Ese arrendamiento por 50 años. Usted dirá que 5 millones de dólares no es mucho, pero cuando usted analiza 50 años, 5 millones de dólares dividido en meses, por 50 años quedarían como en 8 o 9 millones de dólares, ¿verdad? Déjeme ver. Porque tú me estás hablando entonces de 5 millones de dólares, 50 años. Vamos a calcular de un pronto. 5 millones. Entre 50. Esos son 100,000 anual. 100,000 dólares anual. Entre 12 son más o menos 8,300 dólares mensual. O sea, es una renta, no es chiquita tampoco, porque eso cuando tú lo multiplicas por 47, tiempo presente, 47.6, que es el dólar, eso te da casi 400,000 pesos mensual. 396. O sea, a 50 años, 5 millones de dólares no es nada, señores. Ahora, calculado mensualmente, esos son más o menos 8,300 dólares mensual. Que llevado a pesos son como 400,000 pesos mensual. O sea, es un dinerito, pero para la magnitud de esa obra y de lo que se está haciendo ahí, viene siendo poco. Para que usted tenga una idea, se estima que el gobierno se va a ahorrar 400 millones de dólares anuales con lo que va a generar esas plantas. Si se va a ahorrar 400 millones de dólares anuales y va a pagar 5 millones en 50 años, entonces es una ganga. Pero como quiera, la comisión recomienda que dada la magnitud de la inversión que se está haciendo ahí, 2.040 millones de dólares o 1.945 millones, pero vamos a dejarlo en 2040 tomando en cuenta el valor contractual. Dada la magnitud de esa inversión tan grande que está haciendo el Estado ahí, y tomando en consideración las infraestructuras que se están instalando ahí a nombre del Estado y a propiedad del Estado, como ese puerto, porque se está construyendo un muelle de alto calaje ahí, que ya está hecho, entonces se recomienda de parte de la comisión al gobierno dominicano que gestione la adquisición definitiva de la propiedad de esos terrenos, para que no sea en forma de arrendamiento, para que no estén en manos del sector privado. Interesante eso. Vamos a ver qué va a decir el gobierno sobre esa recomendación. Otra recomendación que hace esa comisión, ya casi para finalizar, y que también llamó mucho la atención, es el hecho de que esa comisión está diciendo o recomendando que por el momento esa planta de Punta Catalina debe permanecer en manos y en administración del Estado Dominicano y no venderse al sector privado en acciones como se había planteado recientemente en la República Dominicana. O sea, esta comisión, que está integrada por representantes del sector privado, ha decidido recomendarle al gobierno que asuma la propiedad definitiva de los terrenos donde se construye esa planta, que son terrenos privados, y le está recomendando al gobierno también que por el momento se mantenga como propietaria única de esa planta y que no la venda al sector privado. Interesante. Pero ya hemos llegado al final de este espacio, Dinámica Económica. Nosotros continuaremos conversando con ustedes como siempre, a esta misma hora y por este mismo canal. Bendiciones.